esa actividad. De todos modos, yo creo que estaríamos con tiempos correctos como para poder trabajar con los temas que faltan o que restan. El día de hoy es un tema fundamental porque obviamente trata de la del manejo o el abordaje a una de las patologías que corresponden también a una emergencia en la parte gastrointestinal. Y esto es obviamente esto obviamente corresponde a la obstrucción intestinal. Entonces, creo que ya todos están realizando su formulario de asistencia. Por favor, a los últimos que han ingresado, eh, les pido por favor que verifiquen el formulario de asistencia para que puedan tener el tiqueo correspondiente el día de hoy en la asistencia a la teórica. Después, el día de hoy, a partir de dentro ya de 2 minutos máximo, ya no voy a aceptar más ingresos a la sesión, ya que estaríamos obviamente todos en sala. Veo que estamos 80 personas, 81 personas de 106 estudiantes, que yo estoy ocupando 2. No sé dónde estará el resto. Súper raro que no asistan todos, pero de todos modos siempre les voy a pedir por favor que ingresen a las sesiones que se dan no presenciales por esta vía y que estén por lo menos un 90-95% presentes por los horarios en los que estamos dando. Entonces, el tema que nos toca revisar es obstrucción intestinal. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿No necesito hablar más fuerte o un poquito más fuerte? Se le escucha, doctor. Se escucha claro, doctor. Ok, gracias. Entonces, en la obstrucción intestinal nosotros vamos a encontrar obviamente un tema un poco controversial, especialmente para alguno de nosotros cuando desconocemos las patologías que nos pueden llegar a una emergencia. Obviamente por la cantidad de causas que puede tener esta enfermedad, probablemente es un conjunto de causas que llegan a una complicación que puede considerarse como tal el hilo intestinal o un síndrome obstructivo intestinal, que como dice acá en pantalla es uno de los 4 tipos de abdomen agudo. Obviamente, al hablar de abdómenes agudos, hablamos de abdómenes agudos inflamatorios, que sería más o menos la correspondencia a la cual pertenece el hilo intestinal o un síndrome obstructivo intestinal. Entonces, como dice ahí, también es muy frecuente en las urgencias y es una fuente de una morbimortalidad muy importante. Nosotros, obviamente, tenemos que valorar con estudios simples y complejos a los pacientes y probablemente dentro de la definición tiene que estar clara que tiene que estar muy claro que la radiografía nos ayuda muchísimo en el proceso diagnóstico, que la radiografía simple de abdomen, ya sea solamente en una sola postura o incluso en 3 posiciones que se puede realizar esta radiografía simple de abdomen, sea la más útil para nosotros. Entonces yo siempre los voy a llamar a repasar conceptos y a repasar también los signos radiológicos comunes que pueden encontrar en un síndrome obstructivo intestinal o un hilo intestinal. Cabe destacar que obviamente en el examen ECOE final
del anterior grupo ha existido una pregunta al respecto y obviamente era relacionada sobre un caso clínico y en ese caso clínico una radiografía y la radiografía con sus correspondientes problemas, signos radiológicos específicos, los cuales ustedes tienen que estar capacitados para describir. Obviamente, en el tema repasamos algo muy simple, pero ustedes son los que tienen que profundizar un poco más, así que les sugiero por favor que lo que esté en pantalla y en cuanto a radiología de abdomen, la tienen que leer otra vez, tienen que verificar esos conocimientos porque va a estar obviamente en su examen, tanto examen teórico como ECOE. Dentro de la definición es difícil alejarnos de los tipos de hilo intestinal o un síndrome obstructivo intestinal. Y esto obviamente marca de manera muy fuerte a que las causas principales se van a dividir en mecánicas y no mecánicas. Obviamente muchas de las causas mecánicas se tienen que resolver de manera quirúrgica y las no mecánicas tienen a veces entre resolución quirúrgica y también resolución clínica, o sea, el manejo tiene que ser un manejo clínico. Obviamente es dificultoso establecer cuál desde un inicio puede ser mecánica o no mecánica y por lo tanto el manejo respectivo. Así que creo yo, y soy muy, o sea, soy muy, eh, no sé si vale el término de decirles que soy muy específico en esto para indicarles que siempre se va a necesitar dos personas para ver una persona con este tipo de patología. Estos dos profesionales tienen que ser un clínico y un especialista en cirugía. Entonces, ambos, entre el clínico y el especialista en cirugía, tienen que definir la conducta final en el paciente. En muchas ocasiones, tanto de un lado al otro, como un especialista clínico o un cirujano, si no trabajan en conjunto con el paciente y con una valoración adecuada, probablemente no se llega a un buen fin, porque las discordancias en cuanto al diagnóstico y el diagnóstico etiológico pueden ser variadas. Entonces, está por demás siempre decirles que la historia clínica es fundamental para avanzar en cuanto al proceso diagnóstico. Como antecedentes, se conoce obviamente desde épocas súper antiguas que existe esta patología, ¿no? Entonces estará Hipócrates, estarán las menciones de Praxágoras, ¿sí? Que existían tratamientos y existían obviamente datos de que esta patología siempre ha aquejado a la humanidad desde antes, desde los tratamientos no quirúrgicos, que eran a veces la regla, con reducciones de hernias, administraciones de opio, de mercurio y lavados gástricos, que a veces hacía que los pacientes mejorasen y en otro porcentaje obviamente tengan un mal fin y fallezcan. Pero ya en el siglo XIX, en el siglo XXI, la intervención quirúrgica se convierte obviamente en uno de los métodos de elección para esta patología y probablemente la que mejores resultados ha dado en cierto momento y que nos ayudaba obviamente a tomar conductas mucho más rápidas en los pacientes. Epidemiológicamente puede afectar a cualquier grupo etario. Hay patologías desde la edad pediátrica hasta el adulto mayor. Las cifras de mortalidad de 3.5 a 6%, en ancianos aumenta hasta un 14% y obviamente una de las principales que nosotros deberíamos tomar en cuenta dentro de esta enfermedad es que las adherencias posoperatorias son una de las principales causas de obstrucción intestinal mecánica. Entonces, desde ya, yo quiero que este concepto también quede un poquito, perdón, este dato quede un poco, bueno, muy marcado en todos nosotros, que las adherencias son una de las principales causas de obstrucción intestinal mecánica, así como habíamos hablado sobre la división, que obstructivas, no obstructivas,
¿sí? Las adherencias son la principal causa de que los pacientes lleguen a nuestra unidad de emergencias. Entonces, por eso es que la historia clínica jugará un papel fundamental en la delimitación de la probable etiología desde el inicio y desde la llegada del paciente. Nosotros podemos tener obviamente en la clasificación, ¿sí? Bastantes formas de clasificarla. Y esta es una de las mezclas más comunes o más clásicas para definir esta, ¿no? Primero, por el tipo de origen, que ya hablábamos, mecánica y no mecánica. ¿Sí? Por el inicio, que sean agudas y crónicas, por la extensión, que sean parciales o completas, por la localización, que sea el intestino delgado alto o bajo, o el intestino grueso el culpable. Por efectos sobre el intestino pueden ser simples, estrangulados, de asa cerrada. Por esto hablando de patologías exclusivamente quirúrgicas y las que pueden necesitar una resolución de ese tipo. Entonces, este es el origen y por eso es que este es un tema también controversial cuando se trata en la materia tanto de cirugía, especialmente en cirugía de abdomen, y también, ¿por qué no?, en gastroenterología, porque justamente en gastroenterología se tiene que dar esa patología porque tiene en parte diagnóstico y en parte tratamiento y otra parte también el seguimiento y el tratamiento final a veces solo de tipo médico, sin resolución quirúrgica. Entonces, probablemente incluso el abordaje inicial, como varias enfermedades que hemos visto, por ejemplo la hemorragia digestiva, es que el manejo de inicio es clínico para luego realizar procedimientos o instrumentaciones. Entonces, en este caso va igual, pero va a depender obviamente de la evolución y de la causa. Entonces, dicho esto, la clasificación básica que nosotros tenemos que tomar en cuenta para no mezclar todo lo que tenemos que aprender el día de hoy es que existe un hilo obstructivo mecánico o también llamado hilo dinámico, ¿sí? La palabra yo creo que explica muy bien a qué se está refiriendo entre obstructivo mecánico, dinámico, y un hilo no mecánico que sería adinámico o de tipo funcional. Entonces, como ven en la primera, las causas pueden ser parietales, o sea, de la pared del abdomen, intraluminales dentro del lumen del intestino y también causas extraparietales, ¿no? Que obviamente, tengan que deberse exclusivamente de la pared del intestino del abdomen. Y en causas parietales hablábamos de la pared del intestino específicamente o de las capas, obviamente del intestino, desde la serosa a la muscular hasta la mucosa. Y en el hilo no mecánico adinámico funcional, la principal falla estaría dada a nivel fisiopatogénico por el fallo motor neuromioentérico. Entonces, tanto la clasificación, la etiología, va mucho de la mano con el mecanismo fisiopatogénico. Entonces, ahí verán que en el obstructivo ya podemos imaginarnos causas que puedan aquejar tanto al abdomen, fuera de los intestinos, a las capas y a nivel intraluminal. Y en el hilo no mecánico adinámico, el fallo neuromioentérico, que puede ser ocasionado igual por una serie de trastornos que no tienen nada que ver con el abdomen, que incluso pueden ser a distancia o pueden ser sistémicos. Según este gráfico de sectores, ustedes ven que existe una gran proporción hacia las adherencias, como habíamos marcado de inicio, que las adherencias están en un 40% como causa fundamental de la obstrucción intestinal. Luego estarían las causas inflamatorias, las causas tumorales con un 15%, igual que el inflamatorio, las hernias en un 12% y la impactación fecal un 8%. Y el resto de causas estaría más o menos en un 10%. Por lo tanto, si nosotros tenemos que repasar algo fundamental, sería hacerlo en este sentido, ¿no? En este sentido.
Y como principal causa, siempre para ustedes, estoy seguro que esto ya han repasado o están repasando en el bloque quirúrgico de su aprendizaje, ¿sí? En su gran rotación quirúrgica, las adherencias. Entonces tienen que haber conceptos muy marcados en cuanto a qué es, cómo se clasifican, cuáles son, cómo se forman, mecanismos y más, para que ustedes puedan siempre entender por qué las adherencias son la principal causa que puede ocasionar esta obstrucción intestinal. Si vemos en la parte mecánica, decíamos que existen tres tipos de causas y tres tipos de etiologías, y a la vez esto, como les decía, aunque parezca un poco complejo, son los mecanismos fisiopatogénicos probables, ¿no? Unas las causas intraluminales, que en la luz intestinal existan cálculos biliares, el hilo biliar, besoares, cuerpos extraños, parásitos o impactación fecal. Facilidad de ubicarse cuando vemos este ejemplo, ya un poco más para el segundo, intramurales, con neoplasias que tengan que ver obviamente con neoformaciones, ya sea propias o metastásicas, que están afectando las capas del intestino, las estenosis por isquemia, falla en la vascularización obviamente de la pared, hematomas intraluminales, atresias, intususcepciones, enteritis y diverticulitis. Entonces, estas obviamente existen varias que pueden causar estas anormalidades y que están obviamente dirigidas hacia la pared intestinal. Las anormalidades extraluminales están las adherencias, ¿sí? Que ya habíamos marcado como principal causa, hernias, también neoplasias metastásicas que están en el abdomen, los vólvulos, malrotaciones intestinales, cuerpos extraños y páncreas anular. Perdón. Si nosotros vemos aquí en este cuadro, existe un cuadrito aquí pequeño que está agregado a todo esto y que lo estoy sacando de todas estas, que son las lesiones actínicas. Esto es algo que ustedes van a ver como algo mucho más común, ¿sí? Porque hay mucho cáncer tratado, y entre las neoplasias o cánceres que se pueden evaluar en la vía intestinal en el tratamiento exclusivamente está la radioterapia. Y la radioterapia, que es un mecanismo probablemente agresivo de tratamiento, ¿sí? Para matar las células cancerígenas, pueden provocar lesiones del tipo quemadura, para resumirlo y para hacerlo sencillo, gracias obviamente a la radiación emitida hacia la pared intestinal. Por lo tanto, a esas les llamamos lesiones actínicas. Entonces, ustedes tienen en la evaluación un ejemplo donde el paciente haya sido sometido a radioterapia. La lesión exclusiva serán las lesiones actínicas, ¿sí? Esas lesiones actínicas son las que nos pueden provocar estas anormalidades intramurales, y como está ahí en el cuadrito, si bien parece una etiología separada, pero es una etiología que está en crecimiento y que vemos mucho en la hospitalización, especialmente en los terceros niveles. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro con un esquema, ya más que todo como un esquema en versión dibujo, que nos marca cuáles son las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo las parietales, ¿sí? Cómo pueden provocar daño las diverticulitis, las estenosis cicatrizales, enteritis inflamatorias o incluso las enteritis inflamatorias post-radiaciones, lo que acabábamos de hablar, ¿no? Que es las lesiones actínicas, ¿no? Ahí está, como ustedes observan, un pequeño tumor que está ahí en la pared, y ese tumor que se encuentra en la pared, después de realizado una radioterapia, ¿sí? Queda obviamente la lesión a nivel intestinal, que puede comprometer un amplio sector del intestino, provocando obviamente inflamación y posteriormente a todo esto la obstrucción intestinal, ¿sí? Después vemos en estas otras causas intraluminales las impactaciones fecales, besoares, cuerpos extraños o incluso el hilio biliar,
que es muy común en nuestros pacientes, especialmente en nuestro medio, en nuestro ámbito, porque los pacientes no van cuando duele la vesícula biliar, que es la que más genera cálculos, y obviamente esta pasa a través del conducto colédoco, incluso llegan hasta el intestino y estas provocan obviamente obstrucción a nivel intestinal bajo. Así, ahí está el hilio biliar. Después los besoares y después las invaginaciones obviamente de la mucosa. Después están compresiones extrínsecas, aquí en extraparietales, las herniaciones, anillos herniarios, las adherencias que pueden estar en varios sectores posoperatorios, los vólvulos y obviamente las bridas, ¿no? No se olviden revisar bien las definiciones de brida y adherencia, que eso es exclusivamente se lleva en la parte quirúrgica. Entonces, si vemos entre estas causas, igual podemos colocar una división básica que es para evaluar cuándo vienen nuestros pacientes a nivel de una emergencia, qué es lo que más nos podríamos encontrar y qué no, ¿no? Si vemos, por ejemplo, entre causas de intestino delgado que se den el 80% de los casos, ya habíamos marcado que las adherencias son lo más común. Luego están las hernias de todo tipo, los tumores, igual que pueden ser de todo tipo, estenosis intestinales y menos frecuentes estos otros que estamos marcando por acá. Y por otro lado, si bien tenemos las causas de hilo mecánico obstructivo hacia nivel intestinal delgado, esto sería en el intestino grueso. El cáncer colorectal obviamente en un 50% de los casos. ¿Sí? Y ahí están hernias, vólvulos, estenosis, impactación fecal y otras, que sería igual como para poder explicar la etiología. Entonces, ahí tenemos para resumir algunas que son intraabdominales y extraabdominales, que pueden ser las causantes. Su compañera Jenny Mita se está queriendo unir a esta hora. Entonces, ustedes ven que las causas intraabdominales de todo tipo pueden obviamente causar sin existir un daño previo a nivel intestinal, pero que puedan conllevar enfermedades muy comunes que nosotros atendemos. Peritonitis, abscesos, inflamación a nivel abdominal, cirugías, ácido gástrico, bilis, sangre en el abdomen, isquemias, fracturas de columna, pancreatitis, cólico intestinal y metástasis. Y las extraabdominales, aunque parezcan lejanas, pero por su mecanismo fisiopatológico que enseguida vamos a revisar, sí está la neumonía, una insuficiencia cardíaca, trastornos electrolíticos, sepsis, porfiria, medicamentos y otras tantas que pueden causar daño a nivel intestinal. Sin olvidar que tratamientos específicos como la radioterapia y la quimioterapia, sí que ahora obviamente se han perfeccionado estos tratamientos, pueden ir causando menos efecto a nivel intestinal para el daño. Entre los hilos agudos no mecánicos o adinámicos y funcionales estaríamos con los hilios paralíticos, que son los que con lo que más conocemos estos nombres y con lo que más vemos en los libros de texto, ¿sí? Donde están los posoperatorios, traumáticos, inflamatorios peritoneales o retroperitoneales y tóxico-metabólicos. Y por otro lado, las pseudoobstrucciones colónicas agudas, que se la ha denominado y siempre se la va a conocer como el síndrome de Ogilvie. Sí, están los metabólicos, farmacológicos, enfermedades sistémicas, igual posoperatorio, neurológico, autoinmune o infeccioso. Entonces, como verán, las causas pueden ser sistémicas y locales a nivel de abdomen. Entonces, dependiendo de los antecedentes y dependiendo de una buena historia clínica que nosotros hagamos a nuestro paciente, podemos llegar al diagnóstico. Este es un esquema de fisiopatológico muy simple, muy sencillo y yo creo que muy fácil de entender. Si seguimos las flechas, que obviamente esto no es lo que va a pasar en un paciente. Esto trata solamente de explicarnos algo sencillo y rápido. Si existe esta
éstasis intestinal, o sea que el intestino no se mueve, que el contenido luminal se queda, obviamente el intestino se distiende. Si hay distensión, hay incremento de la peristalsis intestinal. Si incrementa la peristalsis, aumenta la presión intraluminal, aumenta las secreciones intestinales y reduce la capacidad de absorción a nivel intestinal, porque esto ya no sería normal, sino ya el aumento de la secreción sería patológico. Por lo tanto, se estarían duplicando, triplicando los valores de producción. Por lo tanto, todo esto originaría mayor distensión, mayor peristalsis de lucha y éstasis circulatoria. Porque obviamente, si es que todo esto está afectando a nivel de la luz intestinal hasta aquí, hasta esta flechita, ¿sí? Lo que estaría pasando es que ya empieza a afectar a la pared, porque esa distensión afecta a la pared y por lo tanto existe aumento de la peristalsis de lucha. ¿Qué quiere decir? Que el intestino quiere ir hacia un lado y hacia el otro para llevar la secreción, el gas o el contenido, ¿sí? Y no lo está logrando. Por lo tanto, eso afecta la circulación de la pared y esto aumenta la presión venosa. Por lo tanto, se logra hipoxia tisular en el intestino. Por lo tanto, hemorragias intersticiales e intraluminales, pérdida de la viabilidad de la pared intestinal, incremento de reacciones inflamatorias y por lo tanto, obviamente, peritonitis. Entonces, por eso hablábamos desde un inicio que este es un abdomen agudo de tipo inflamatorio, porque los mecanismos fundamentales son de tipo inflamatorio y obviamente están afectando al intestino a diferentes niveles. Entonces, ¿qué hacemos como para decir o explicarnos todo esto? Tenemos que ver que existen obviamente obstáculos físicos para esto, que existen hilios motores o mientéricos o fallas mientéricas, ¿sí? Y que obviamente nosotros tenemos que hacer recuerdos anatómicos y fisiopatológicos de esta enfermedad. En el libro de Harrison lo resumen de esta forma. Y obviamente siempre voy a pedir por favor que lean el libro de texto, que es de donde estamos haciendo una especie de ampliación de toda la información que existe ahí. Pero si ustedes ven, el fenómeno fisiopatológico que acabo de explicarles está explicado de manera un poco más esquemática en esta figura, en la figura 323 de su libro, ¿sí? Donde estamos viendo no solamente la vascularización, sino también estamos viendo la inervación y obviamente aparte de todo esto estamos viendo la luz intestinal en diversos segmentos de un intestino a nivel esquemático y las probables complicaciones que está sufriendo. Si nosotros nos detenemos a ver un poquito este dibujo, ¿sí? A la dilatación intestinal proximal, ¿sí? Nos puede seguir un colapso intestinal distal. Ya habíamos visto más o menos cómo es el proceso. Pero vean que todo este sector está dilatado en el intestino. Por lo tanto, la peristalsis intestinal puede estar yendo y viniendo por este sector, pero no así por este otro. Y esta otra porción de intestino colapsado es también parte de la génesis del mecanismo inflamatorio, porque no se elimina el contenido intraluminal y por lo tanto este persiste, haciendo que obviamente las bacterias que están en este sector, ¿sí?, se reproduzcan en buena cantidad. Y por lo tanto estas afecten a otros niveles y afecten a nivel mucho más profundo, como estamos viendo acá. El tejido, ¿sí?, y la vascularización fundamental del intestino, ¿sí?, que probablemente aquí nos podemos imaginar una arteria mesentérica y por lo tanto que después de la arteria obviamente hay una afección a nivel venoso de retorno al sistema directo portal. Entonces aquí es donde en la luz, al existir proliferación bacteriana con acumulación de gas, líquido y aire,
obviamente estas bacterias hacen que existan llamamiento celular, ¿sí? Existe obviamente factores de quimiotaxis que se liberan y las células obviamente provocan liberación de mediadores inflamatorios y a la vez estas bacterias obviamente ya pueden escapar de la luz intestinal hacia el tejido que está en el abdomen y obviamente nosotros estaríamos viendo aquí parte del peritoneo con una colonización anormal tanto de los tejidos externos como también del tejido que está ahí rodeando el intestino, desde los ganglios, el lecho vascular, el intersticio, etc. Entonces, todo eso, si nosotros lo vemos en conjunto en un solo paciente, cuando vemos un abdomen totalmente distendido y con una función anómala, creo que nosotros debemos tomar en cuenta estos mecanismos fisiopatológicos explicados y que a veces nuestras soluciones que parecen tan simples son a veces las soluciones más complejas que podemos dar. Ya decíamos la anterior vez, podemos utilizar buena cantidad de líquido por la vena para sopesar lo que está perdiendo el paciente, pero vean acá como representada con una gota de agua gigante está el edema inflamatorio de la pared intestinal. Gracias a un mal manejo de líquidos, nosotros podemos influir en un empeoramiento del edema de la pared intestinal, que en este momento se está dando por la inflamación. Y este edema, que nosotros también lo vamos a ocasionar con mucho más fuerza por un mal manejo de líquidos, electrolitos, manejo de la causa y demás, va a llegar a esto que es la necrosis epitelial. Esta que parece una necrosis tan sencilla, pero para nosotros puede ser súper extensa, ya puede verse con áreas de sufrimiento intestinal. Esas áreas de sufrimiento intestinal, sí, pueden obviamente ocasionar problemas a nivel ya de tipo mecánico, perdón, en la peristalsis intestinal, porque va a ser un sector de intestino que no se va a mover, es un sector de intestino que no va a cumplir su función y que por lo tanto es asiento de todas las bacterias que pueden existir en ese lugar y la penetración de las bacterias por ese sector puede ser tan potente que obviamente sea la génesis de una complicación mayor en el paciente. Entonces, esto que parecía sencillo acá, que nosotros lo vemos de aquí, explicado de una forma un poco más esquemática, y para valorar el lugar de la obstrucción que nosotros pensemos, sea cual fuere la causa, sí, tenemos que evaluarla de manera rápida en un paciente para evitar que se llegue a la necrosis, que se llegue a la génesis de la septicemia gracias a la cantidad de bacterias que se están metiendo a través del intestino. Esta que está aquí probablemente es una explicación muy esquemática, un poco antigua, que obviamente muchos autores ya no la toman muy en cuenta, pero que por suerte nos puede explicar mejor estas fases. Vean acá, ¿sí? La primera fase es una fase lesional o inicial, la segunda fase reaccional y una tercera fase de fracaso, donde si no se hizo algo por el paciente, prácticamente es un paciente súper complicado que probablemente puede llegar a fallecer en cualquier momento. No nos olvidemos que los pacientes siempre acuden al hospital o en la mayoría de los casos llegan en seguramente fases avanzadas de la fase reaccional, ¿sí? O hasta esta tercera fase. Entonces revisemos un poquito los mecanismos fisiopatológicos del síndrome intestinal obstructivo. Esta primera fase, que sería una fase lesional, nosotros vemos que el mecanismo fisiopatogénico está marcada por la parada del tránsito intestinal y una dilatación de las asas. Por lo tanto, en esta primera fase, si están dilatadas las asas y una parada del tránsito intestinal, ¿qué es lo que caracteriza al paciente? ¿Sí? Los signos cardinales de un síndrome obstructivo intestinal. Primero, clínicamente no hay emisión de gases y no hay emisión de heces, porque el intestino que no se mueve de manera correcta
no ayuda al trabajo común del día a día. El paciente sabe cuántas veces elimina, el paciente sabe cuántas veces ingresa a- a una catarsis, el paciente sabe cómo elimina gases y en qué frecuencia. Entonces, esto va a estar obviamente alterado. Distensión intestinal visceral. Obviamente el abdomen es el que nota totalmente alterado, el dolor abdominal que es de origen visceral y los vómitos por rebosamiento, se le dice, ¿no? Que es característico de un síndrome obstructivo, ¿sí? Entonces, todo tendrá que ver con la malfunción a nivel intestinal. Fácil de entender estos síntomas, que es obviamente un síndrome clínico de obstrucción intestinal. No emitir gases heces, distensión intestinal de origen visceral. Por lo tanto, cuando palpamos este abdomen, el dolor abdominal será de origen visceral, ¿sí? Por favor, pónganse ahí una notita. Para los que no entiendan esto, tienen que revisar cómo es el dolor abdominal visceral, ¿sí? Cómo es que se lo puede catalogar de esa manera, cuáles son las causas fundamentales, los mecanismos y cuáles son las maniobras a nivel semiológico y semiotécnico para revisar un paciente y saber con certeza que estás tratando o viendo con una palpación, con una auscultación, con una percusión en ese abdomen, que estás frente a un dolor abdominal visceral y obviamente los vómitos, que es parte de este síndrome. Entonces, verán que esta es fácil de delimitar como un síndrome clínico de obstrucción inicial, porque así debería llegar nuestro paciente. Nos vamos a una segunda fase, que es ya una fase reaccional. Esta fase reaccional o ya de estado del paciente es que después de la anterior fase, sí, hay una respuesta ya visceral y peritoneal. Pero se le dice respuesta visceroperitoneal. ¿Sí? Donde en esta segunda fase puede existir obviamente isquemia intestinal, peritonitis y traslocación bacteriana. ¿Sí? Isquemia intestinal, entendible por la fisiopatología que hemos revisado hace rato. ¿Sí? La peritonitis, una reacción a nivel peritoneal, y una traslocación bacteriana, que es solamente la forma de decir que las bacterias han logrado ingresar probablemente al torrente sanguíneo a través de la pared del intestino, porque sabemos que las uniones intercelulares son totalmente cerradas, no pasa por el lumen del intestino absolutamente nada que el intestino no quiera, ¿sí? Pero en este caso, cuando ha habido distensión, ha habido éstasis, ha existido lesión vascular, ¿sí? Las uniones intercelulares se habían abierto y por lo tanto provoca traslocación bacteriana. Y esa es la forma de decir que las bacterias han ingresado a través del lumen intestinal. Con esto, el síndrome clínico, nosotros sabemos que tiene dolor abdominal, ya no solo visceral, sino un dolor abdominal somático agudo. Entonces, quiere decir que esto puede seguir a esto, ¿sí? Para los que me están siguiendo bien y están anotándose, obviamente van a poder revisar porque esto ustedes ya han aprendido en fisiopatología. La contractura de la pared abdominal, que es un signo de defensa, ¿sí? Del abdomen, y vómitos ya no por rebosamiento, sino vómitos ya reflejos. Entonces, este es el síndrome clínico que ya caracteriza a esta fase un poco más avanzada. Y por lo tanto, sin duda, llegamos a una fase mucho más delicada, que es una fase donde ya existe una respuesta sistémica. En la respuesta sistémica tenemos un síndrome inflamatorio de respuesta, perdón, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por sus siglas en inglés, ¿sí? El SIRS. ¿Sí? Para todos los que no conocen el SIRS, obviamente existen criterios para diagnosticarlo, porque este es un síndrome clínico que, si bien muchos lo han querido dejar en desuso y demás, pero ahorita sigue siendo uno de los mejores criterios para poder delimitar en un paciente una probabilidad infecciosa de un cuadro.
y por lo tanto es una etapa aguda y avanzada de una enfermedad para alertarnos acerca de que tenemos un paciente ya sea crítico o semicrítico y que nos puede ir mal con él, ¿no? Entonces, los criterios de CIRS son tener más de 2 signos de los siguientes: una temperatura de mayor a 38 grados centígrados o 36, especialmente temperatura rectal, el pulso más de 90 por minuto, la frecuencia respiratoria de 90 por minuto y leucocitosis mayor a 12.000 o una leucopenia menor a 4.200, ¿sí? O un 10% de formas jóvenes o callados en el hemograma. Entonces, más de dos de estos nos puede delimitar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, como verán, el paciente ha ido avanzando un poco más hasta que el problema ya no solamente está en abdomen, sino se hace sistémico cuando vemos que existen alteraciones en la frecuencia de pulso, o sea, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la leucocitosis. Esto quiere decir que hay afección a otros sistemas. Por lo tanto, esta era, por ejemplo, la definición antigua de sepsis, ¿sí? Donde signos de CIRS más una infección documentada, clínica o microbiológica, por ejemplo, aquí el abdomen, como estamos revisando, ya era sepsis. Ahora, por favor, cabe destacar que hay que revisar esto. Esto ustedes ya han llevado, obviamente, en la materia de infectología. Vale la pena repasar. Esto estamos más que todo con la definición antigua. Es bueno repasarla también para que podamos entender cómo es la génesis de la complicación. Basta aquí con decir que de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la alteración de estos parámetros biológicos, más la alteración de la presión arterial sistólica y presión arterial media, obviamente nos dan sepsis grave y choque séptico, ¿sí? Este avance y complicación en el paciente, obviamente, puede ser en un periodo no muy largo, a veces corto, de tiempo entre minutos, horas, en menos de 24 horas en un paciente. Entre que nos ingrese con signos de CIRS o solo dolor en abdomen, hasta estar con un choque séptico. Y por lo tanto, una fase mucho más avanzada de esto ya será un choque hipovolémico, porque obviamente los vómitos llevan a deshidratación, la pérdida de líquido gracias a la respuesta del intestino por la gran producción de agua a nivel intestinal y las secreciones que tiene a nivel del lumen, obviamente nos darán probablemente respuestas compensadoras a este choque, ¿sí? Y por lo tanto estaríamos ya con síndromes donde nos está dando datos que el paciente está con hipovolemia, ¿no? Frialdad, taquicardia, hipotensión. Y obviamente signos de hipoperfusión visceral generalizada, frialdad, hipotensión, oliguria, lactacidemia, alteración mental. Y obviamente de un shock circulatorio, ¿sí? Donde hay frialdad extrema y bradicardia. Pero cuando ya llegamos a un choque séptico, un estado ya avanzado en el paciente, obviamente sabemos que pueden existir dos fines en el paciente. Uno de los peores, que es cuando nos podemos dar cuenta muy tarde acerca de cómo está el paciente, que es un síndrome compartimental abdominal, y directamente ir a la tercera y última fase, donde se le dice fase terminal o de fracaso. Es como que todo el intestino, todos los mecanismos de compensación a nivel sistémica no han servido de nada y por lo tanto el paciente puede tener un alto riesgo de fallecimiento, hasta casi un 80-90%. Pero justo antes de que se venga esta tercera fase, que es el síndrome de disfunción multiorgánica, ¿sí? Que es obviamente disfunción multiorgánica, que es progresiva, donde se afectan varios sistemas, como estamos viendo acá: hepatorrenal, alteración mental, o sea, del sistema nervioso, distensión abdominal extrema en el abdomen y un colapso cardiovascular y respiratorio.
Justamente esto precede a que todas estas fallas se pueden ocasionar por un síndrome compartimental abdominal. El síndrome compartimental abdominal puede ser fácil de diagnosticar o muy difícil para nosotros si nunca lo hemos escuchado. Entonces, ya que ahora lo estamos escuchando, lo vamos a tocar en términos muy sencillos, pero ya dependerá de ustedes aprender un poco más al respecto. Entonces, si estamos hablando de que esta es la etapa ya terminal en el paciente, podemos ver que en el paciente las fallas pueden ser ya totalmente irreversibles y que esa falla obviamente nos llegue a un fallecimiento. Entonces, ¿qué se nos queda de todo este cuadro? Que hay signos cardinales de un síndrome obstructivo intestinal que ya es el alerta para nosotros, para saber que puede pasar a un dolor abdominal somático agudo, ¿sí? A signos de SIRS, a pasar a una sepsis, un choque séptico y a una disfunción orgánica múltiple. Por lo tanto, aquí vuelvo a repetir algo con lo que hemos iniciado la sesión del día de hoy, que se trata de un abdomen agudo de tipo inflamatorio. El síndrome de disfunción multiorgánica inicial y avanzada tiene que ver con fallas en diferentes sistemas. Muchos de ustedes, especialmente en prácticas, hemos llevado y hemos repasado esto, entonces los que ya han llevado por lo menos en prácticas parte de esto y los que vayan a llevar va a ser según los temas que van a ir revisando, cómo es que nosotros tenemos sistemas específicos y sus disfunciones, tanto iniciales como avanzadas. Por ejemplo, tomemos como ejemplo, para no estar leyendo todo el cuadro, porque eso ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Veamos solamente a nivel respiratorio. La disfunción inicial es hipoxia, donde a veces el paciente requiere hasta intubaciones de 3 a 5 días. Aquí estaríamos con una injuria pulmonar aguda. Pero, ¿qué es lo avanzado de esta injuria pulmonar? Es el distrés respiratorio agudo, donde necesitemos ventilación avanzada, con presiones positivas al final de flujo y un manejo muy fuerte en una unidad de cuidados intensivos, donde obviamente el riesgo es que ese pulmoncito no responda de manera adecuada y peor, no se adapte después a no estar con esa ventilación. Entonces, miren que en cada uno de nuestros sistemas podemos tener un inicio de disfunción y una disfunción avanzada. Para muchos, los que desconozcan a nivel encefálico o sistema nervioso central, la disfunción inicial se denomina confusión, ¿sí? Y de la confusión va a la obnubilación y coma, los estadios justamente que ustedes han estudiado de los niveles de conciencia. Entonces, los niveles de conciencia pueden ser marcadores de una disfunción a nivel del sistema nervioso. Entonces, está para repasar cuáles son los diagnósticos actuales, los criterios actuales para valorar las disfunciones iniciales, por ejemplo, en el tema renal, para eso están llevando nefro, en la parte hematológica estamos llevando hemato también con ustedes, a nivel digestivo, y estamos hablando acerca del ilio, que es justamente una disfunción inicial y que a nivel avanzada ya pueden existir lesiones de mucosa, colecistitis y otros problemas, llegando hacia un abdomen agudo. Entonces, esto es lo que quería marcar y lo que les mencionaba acerca del síndrome compartimental. Si esta es la parte más difícil de comprender de este tema, la tenemos que resumir de una manera sencilla. Existe hipertensión intraabdominal y síndrome de compartimiento abdominal. ¿En qué consiste esto? En que la acumulación de líquidos intraperitoneales, ¿sí?, sumada a la ocupación de la cavidad peritoneal por asas paréticas y que están distendidas, eleva la presión intraabdominal, denominada en muchos libros de textos como PIA, ¿sí?, la presión intraabdominal. Esta normalmente presenta unos valores de 5 a 7.5 milímetros de mercurio. Esto sería lo normal para nosotros, que entre comillas estamos sanos. Pero cuando sobrepasa los 20 milímetros de mercurio es considerada una
hipertensión intraabdominal extrema, donde comprime la vena cava inferior, los riñones e hígado y a través del diafragma al corazón y pulmones. Entonces, no solamente una elevación que podría parecer mínima, pero estamos hablando de que el abdomen es una cavidad cerrada y que si es que obviamente entra en una distensión severa el abdomen y se eleva esta presión, va a afectar a nivel vascular. Y estamos hablando justamente de la vena cava inferior. Y esta vena cava inferior y los vasos que restan, incluyendo obviamente el sistema portal hacia el hígado, también va a afectar a través del diafragma a corazón y pulmón. Por eso es que el paciente obviamente va a afectar su frecuencia cardíaca, respiratoria, la mecánica ventilatoria, la actividad cardíaca en cuanto al flujo, presión, va a querer aumentar la frecuencia cardíaca para vencer estas presiones intraabdominales que no están dejando que circule de manera adecuada, obviamente, la sangre, tanto arterial y venosa. Entonces, si recordamos lo que hemos llevado en la parte fisiopatológica, esto ya se da desde los inicios, desde las fases iniciales. Por lo tanto, hay un colapso cardiovascular y respiratorio, como menciona acá, renal, hepático, o sea, están comprometidos muchos sistemas. Si no se corrige la hipertensión intraabdominal. Entonces, estamos hablando de una patología bastante delicada donde esa llenadera de agua, de líquido y de líquido que sobrepasa incluso el intestino y que se empieza a llenar a nivel del peritoneo y va a comprometer todo el abdomen en general, ¿sí? Solo tiene que lograr elevarse de 7,5 hasta 20 milímetros de mercurio y al sobrepasar esto, ya sería una hipertensión intraabdominal y por lo tanto habría sufrimiento tanto de todo el abdomen y su vascularización y los órganos que están dentro, incluso afectando a órganos torácicos. Entonces, tenemos que llegar a comprender esto de manera sencilla. Por eso les decía, esto es más complicado de lo que parece. Si ustedes se ponen a estudiar en un libro seguramente avanzado, especialmente de cirugía o de terapia intensiva, este tema o esta diapositiva que estamos viendo, la cosa se complica más. ¿Cómo medir la presión intraabdominal? Eso les dejo a ustedes como tarea. Espero que en los grupos de prácticas podamos responder esto. ¿Cómo se mide la presión intraabdominal? Obviamente es un método indirecto. Son métodos indirectos que se realizan obviamente con equipos específicos, pero que también en nuestro medio, dado los costos, se pueden utilizar algunas modificaciones de esos procedimientos y que se puede obtener, digamos, de manera indirecta la presión intraabdominal y por lo tanto saber si es que existe un sufrimiento o no y si estamos haciendo algo bueno o no con el paciente. Entonces, esito les dejo un poquito como tarea para que puedan razonar y mejorar. Una vez dicho todo esto y comprender la hipertensión intraabdominal, las fases, yo creo que entendemos mucho más el cuadro clínico, ¿sí? Si hay distensión, si hay ausencia de canalización de gases, si hay alteración en el hábito intestinal y si hay vómitos, obviamente hay dolor. Y el paciente irá obviamente a la emergencia por el dolor, porque el dolor obviamente se torna insoportable, se torna continuo, no mejora casi con nada. A veces, en muchos casos, es episódico y gracias a ese cuadro que es un poco episódico, el paciente puede tener algunos periodos de máxima lucidez donde quiere hacer algo por su salud. Va al baño, muchos pacientes adultos mayores incluso tratan de canalizar gases. Hemos visto pacientes que incluso llegan a introducir los dedos a nivel rectal para tratar de botar gases porque piensan que esa es la falla. Y si hacen eso a nivel rectal, imagínense a nivel digestivo superior, el producirse el vómito es una reacción, probablemente un reflejo muy común en muchos pacientes.
Entonces vámonos al diagnóstico sindrómico diferencial. Obviamente es complicado. Yo les pido este cuadrito, guárdense para leerlo un poco. Sí, donde tenemos los síntomas cardinales comunes: dolor, vómitos, distensión y ausencia de heces y gases. Obviamente esto se puede dar en el hilo mecánico simple, en el mecánico complicado, en el hilo dinámico. ¿Sí? Y los vómitos, por ejemplo, sí, habíamos hablado que esta es parte de su tarea, de evaluar cómo es el dolor abdominal, tanto visceral como somático. Ahí está la respuesta que siempre les pregunto en clases y les digo: ¿qué tipos de dolor hay en el abdomen? ¿Sí? Hay un tercer tipo más. Y obviamente esto tienen que saberlo revisar. Los vómitos, muchos de nosotros podemos reconocer los vómitos no solo por sus características, sino también por el olor. Los vómitos fecaloideos son inconfundibles, ¿sí? Que pueden ser en grandes volúmenes, biliogásticos al inicio y después fecaloideos, como menciona acá. El paciente es como si hubiera tomado agua, o sea, imagínense que un paciente toma agua, una media taza, llena la boca, ¿sí? Y expulsa todo, sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo expulsa toda la cantidad de líquido que está en la boca. Así es más o menos estos vómitos, que como dice aquí son de gran volumen, biliogástricos de inicio y después fecaloideos. No tienen muchas arcadas, no tienen muchas náuseas, simplemente viene el vómito y ya. Por eso son vómitos por rebosamiento, como ven ahí en la última parte de este cuadro. Sí que son fáciles. En algunos casos pueden ser tardíos, intermitentes, pero estos son vómitos fáciles, ¿sí? Por eso dice por rebosamiento. Y se tornan muy malolientes fecaloideos porque son oscuros y tienen muy mal olor, obviamente como dice el nombre, con olor fecaloideo, para esos pacientes que incluso a veces te describen: al inicio he vomitado, ¿sí? He tomado un jugo de maracuyá el día sábado y ese jugo de maracuyá he botado, así te explican los pacientes, ¿sí? Porque describen de manera muy específica cuáles son sus sensaciones en esos vómitos. Y además que a muchos les provoca mucho impacto, ¿no? La coloración del vómito, para algunos decir: he botado primero amarillo, luego he botado verde y ahora estoy botando negro. Les impresiona mucho, ¿no? Porque ellos piensan que están obviamente con algo extremadamente crítico y eso les asusta. Entonces, una característica que yo he visto mucho en estos pacientes es esto que está aquí: fáciles, ¿sí? Vómitos bastante fáciles, bastante rápidos. Como les decía, llenen ustedes un poco de agua a la boca, como cuando están enjuagando la boca, y expulsen, así igualito vomitan los pacientes. Súper fácil. Parecería que tuviera otra cantidad de agua y de líquido. No pasa ni 5 minutos y bota la misma cantidad. Así súper fácil, ¿sí? Entonces quiere decir que ese intestino, ese estómago, está lleno de líquido que no circula. Entonces, aquí, amén de explicarles el diagnóstico sindromático, si ven que dolor, vómitos, distensión, creo que ya nos van a hacer cuál es el primer procedimiento que nosotros tenemos que realizar en este caso, ¿sí? Que es la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica será casi una condición inicial estricta para empezar el tratamiento en estos pacientes, porque por la sonda va a salir gases, va a salir líquido, van a dejar de vomitar y por lo tanto, si dejan de vomitar, hay un problema menos para ellos. Si baja la distensión abdominal porque empiezan a botar gases, hay menos dolor y por lo tanto, esa ausencia ya de dolor abdominal hace que mejoren los pacientes, solo con una sonda nasogástrica. Miren, en todo este cuadro clínico tan potente, el cuadro sindrómico, lo mejoramos solamente con eso. Y después ustedes verán un poquito más acerca de la exploración clínica, que está mucho más fácil de revisar. Yo quería detallarles esa parte. Entonces, aquí vemos obviamente la obstrucción cuando es mecánica,
todos los tipos de dolores, el tipo de náusea y vómito, cómo se encuentra el paciente y demás. Esto ya van a ver y van a revisar un poco más en cirugía, ¿sí? ¿Qué hay que marcar cuando ustedes están revisando estos pacientes? ¿Sí? El peristaltismo de lucha, esto quisiera que se anoten, cómo se escucha, cómo se ausculta, ¿sí? El peristaltismo de lucha, cómo se ausculta el peristaltismo con timbre metálico, ¿sí? Mayormente en las historias nos van a ver colocar ruidos hidroaéreos de tipo metálicos, ¿sí? Como se escucha, es un burbujeo, ¿sí? Muy específico, lo hubiera podido hacer en clases presenciales, tal vez el día jueves lo hagamos un poquito, ¿sí? El timpanismo generalizado y dolor abdominal difuso a la palpación. Y obviamente cuando uno revisa al paciente, lo más impresionante es probablemente el peristaltismo de lucha, que para nosotros es muy intenso al escuchar, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar algunos videos al respecto y demás, cómo están estos signos en una obstrucción mecánica, van a poder ubicar todo esto cuando escuchen a un paciente de manera normal. Ahora, algo que quisiera que sí practiquen, como siempre les digo, es escuchen los ruidos intestinales de un abdomen sano, pero escuchen varios abdómenes sanos, varios, y van a ver sus características, porque estoy seguro que cuando escuchen uno anómalo, van a recordar esto que están viendo en pantalla, ¿sí? Timbres metálicos, timpanismo, peristaltismo de lucha, ¿sí? Y eso van a poder ustedes delimitar para ayudar a un paciente cuando lo tenga, ¿no? Los diagnósticos, aparte obviamente del diagnóstico clínico, se confirman por series abdominales, ¿sí? Hay que realizar estos 3 tipos de radiografías que nos ayudan muchísimo para un proceso diagnóstico adecuado. A veces con algo muy simple, como la radiografía, nos ayuda para llegar al diagnóstico final. Incluso a veces el diagnóstico etiológico, ¿sí? En las series de abdómenes, ¿sí? Están la radiografía de abdomen del paciente en posición supina, como dice acá, y rayos X de abdomen del enfermo en posición de pie. Estas 2 radiografías deberíamos tomar como una serie abdominal y por lo tanto a esta serie abdominal se agrega la radiografía de tórax, porque gracias a la radiografía de tórax podemos ver también no solamente en los campos pulmonares y demás, sino las porciones altas del abdomen. Entonces, es muy importante porque si bien tiene una sensibilidad del 70-80%, que no es muy alta, nos ayuda mucho para delimitar el cuadro, incluso ver el avance. Después de que colocamos una sondita nasogástrica, ¿cómo encuentras ese abdomen en unas horas? ¿Cómo baja la distensión? ¿Cómo mejoran los gases, la posición de los líquidos, etcétera? Entonces, la triada clásica de la obstrucción intestinal del examen radiológico es asas de intestino delgada dilatadas, mayores a 3 centímetros, niveles hidroaéreos y ausencia de aire a nivel distal. Entonces, esta es la triada clásica, como menciono acá. Y por lo tanto, estos 3 signos radiológicos los tienen que saber reconocer en una radiografía simple de abdomen, ¿sí? La dilatación, los niveles hidroaéreos y la ausencia de aire distal. Aquí creo yo que está fácil que ustedes puedan revisar, ¿sí? Que ustedes puedan ver de qué se trata, cuál intestino está más afectado. En el panel A, por ejemplo, estamos viendo más la dilatación del intestino delgado, ¿sí? Ese edema de pared, esa dilatación, como dice ahí, de más de 3 centímetros. Y en el panel B, de manera sencilla, los niveles hidroaéreos que estamos viendo, ¿sí? Miren por acá arriba, gas intestinal y por abajo nada de gas. O sea que hay en un sector, pero no hay progresión hacia el resto. Pero ustedes ven claramente aquí podría estar el resto del intestino, pero no progresa, se está quedando en un segmento. Y por lo tanto, este es el último signo radiológico, ¿no? La ausencia. Entonces, dilatación intestinal de más de 3 centímetros,
los niveles hidroaéreos a nivel intestinal y la ausencia de gas a nivel intestinal distal, lo que puede estar por debajo de la obstrucción o por debajo del lugar donde más está comprometido el intestino, ¿sí? Aquí vemos algo similar, obviamente con mucho mayor cantidad de gas, un nivel de líquido y gas, de gas y aire, especialmente a nivel del estómago, lo que correspondería a la burbuja del estómago, ¿sí? Y el resto, obviamente, entre intestino delgado y más intestino grueso. Asas dilatadas, algunos niveles, ¿sí? Niveles de líquido con gas y ausencia de líquido en otros sectores, perdón, ausencia de gas en otros sectores. Para que ustedes puedan mejorar esto, yo les sugiero vean algunas radiografías, especialmente de abdómenes normales, porque así es como pueden comparar la radiografía patológica, y aquí está mucho más fácil en el panel B. En el panel A, obviamente, nos sirve también la radiografía de tórax, porque estamos, obviamente, con un paciente de pie al haber realizado esa, y obviamente nos ayuda a ver cómo está la disposición también de los hemidiafragmas, porque puede haber una parálisis de un hemidiafragma, o ya puede haber compromiso a nivel torácico. No se olviden que todo lo que está pasando en el abdomen, esa sobredistensión intestinal, esa producción de líquido que está saliendo incluso a nivel peritoneal, puede haber afectado esta delgada y fina capa que es simplemente un músculo, que es el diafragma, que si bien es un músculo potente, es un músculo al fin, no es una estructura totalmente cerrada, sí, e impenetrable. Entonces, eso quiere decir que el líquido que puede estar aquí en el abdomen puede penetrar hacia el tórax, producir inflamación, ¿sí? En la pleura, tanto parietal y visceral, y producir obviamente derrames pleurales u otro tipo de compromisos a nivel torácico. Por eso, la serie radiológica tiene que ver con radiografías de abdomen en decúbito, también una radiografía de abdomen de pie y una radiografía de tórax. ¿Listo? Entonces, estamos viendo, obviamente, algunas radiografías donde pueden haber incluso signos radiológicos muy específicos, entre ellos esos signos muy conocidos, por ejemplo, como el de los vólvulos, ¿sí? Los signos de grano de café y demás, que obviamente no queremos profundizar aquí en el tema porque eso se ve un poco más en radio y se ve obviamente en la parte quirúrgica, que no nos va a corresponder, por eso no quiero confundirlos con mucha signología, más que todo con lo que podemos llegar a diagnosticar un hilo intestinal y punto, ¿sí? Lo que ya corresponde a cosas muy específicas y presentaciones específicas, no quiero que se profundice acá para obviamente no confundir en el tema. ¿Listo? Por ejemplo, este es ese signo muy común, los signos del grano de café, ¿sí? Que este es el signo radiológico más importante para el vólvulo, ¿sí? O sea que si encuentran algo así, estén seguros que es un vólvulo, ¿sí? Entonces, los estudios de tomografía por computadora tienen una sensibilidad de un 80 al 90%, ¿sí? Para el diagnóstico, o sea, sube mucho más la sensibilidad. Y los hallazgos obviamente son dilatación proximal de intestino, descompresión distal del intestino, contraste intraluminal que no pasa más allá de la obstrucción, eso es muy específico de los radiólogos, y el intestino distal con poco gas, o sea, necesitamos una tomografía contrastada para todo esto, y que nos ayuda muchísimo porque pueden darnos no solamente la gravedad, sino también nos pueden dar el dato etiológico, la causa probable de la obstrucción. Entonces, ¿cuán importante es ahora, por ejemplo, la tomografía? Probablemente muchos cirujanos les digan, yo no voy a entrar a una cirugía si no tengo una tomografía realizada. ¿Sí? En un sentido amplio uno puede decir, pero ya sabemos que es un abdomen agudo. Es que el detalle está en que muchos de los signos radiológicos, especialmente tomográficos que podemos ver, nos puede dar incluso las áreas donde más está sufrido el intestino, donde hay que abordarlo, donde hay que revisarlo y probablemente, como les decía, la causa y la etiología es la que más nos puede marcar con este estudio. Entonces,
Una tomografía, obviamente, en esta época ya es de vital importancia. Pero para el diagnóstico mínimo, nosotros tenemos que saber solicitar de manera inmediata en una emergencia, apenas el paciente llegue, así como pedimos los exámenes del laboratorio, un hemograma, una creatinina, glicemia, electrolitos y demás, es la radiografía simple de abdomen, la radiografía de tórax simple, ¿sí? Para poder realizar el diagnóstico inicial. Y la tomografía ya nos apoyará más adelante para un diagnóstico etiológico. Obviamente nosotros vamos a ver así, ¿no? Vamos a ver como si fueran redondos, redondos y redondos, llenos, algunos que parecen gas, algunos que parecen líquido, otros que brillan, otros que no, ¿sí? Algunos parecen que son vasos, otros parecen que son intestinos. Para el ojo que no es experto, obviamente una tomografía va a tener muchas complicaciones. Pero para los radiólogos, para los especialistas en el área que nos den un excelente informe de estos, nos pueden clarificar qué cosa estamos viendo ahí en la pantalla. Entonces, yo siempre les voy a decir, para más detalle, revisen un poco de tomografía básica de abdomen que muchos de nosotros no sabemos interpretar. Vean, por ejemplo, en este corte coronal, ¿sí? A comparación de un corte sagital, que tenemos que saber desde qué corte y qué estructuras anatómicas estaríamos viendo de manera normal, desde ver, por ejemplo, que esto corresponde a una densidad muscular, porque aquí están los músculos paravertebrales, aquí está la vértebra, obviamente, sí, con las apófisis transversas, la espinosa, etcétera, los pedículos, ¿sí? Y aquí adelante estamos viendo brillar, por ejemplo, la aorta, ¿sí? Y este es con contraste, por eso está pasando a través del contraste de la aorta el líquido, la sangre arterial con el contraste y estamos viendo de manera correcta esta. Pero, ¿qué serán las estructuras vecinas? ¿Sí? ¿Cuál será la cava? ¿Cuál será la sigos? ¿Estará por aquí o no estará? Estos que estamos viendo que son, es absceso, es líquido. Esto debe ser el peritoneo. Estos son asas intestinales. Esta no. ¿Por qué esto está aquí como si fuera un orificio? Igual en estas, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les voy a sugerir en tomografía básica, que hay libros muy sencillitos como compendios, revisas desde los primeros cortes qué estructuras son las que más ves. Cuando tratas de ver tomografía simple es lo que puedes aprender mejor y eso les aconsejo a ustedes, que es una debilidad fundamental porque no revisamos tomografía con mucha profundidad. Pero vemos, como les decía, miren en este corte coronal cómo está la densidad del hígado muy bien marcada. ¿Sí? Aquí está la vesícula biliar igual con contenido líquido bien marcado y por lo tanto miren que las densidades son muy parecidas del intestino delgado, pero se ven obviamente asas totalmente dilatadas. Se ve obviamente aquí en el marco la vascularización del intestino y obviamente esta dilatación ya nos está marcando que estamos frente obviamente a un ilio, ¿no? Entonces, obstructivo, no obstructivo, ya veremos seguramente en los otros paneles y otros cortes cómo y dónde puede ser la probable causa. ¿Listo? Entonces, lo más llamativo, vean acá cómo está el edema de la pared intestinal y cómo estamos viendo el sufrimiento de la pared intestinal, ¿no? Por la intensa cantidad de líquido que está acá. ¿Listo? Y eso que está pintado un poco más es obviamente la vascularización que está dando. Cuanto menos brillo tengan, obviamente menos vascularizado está esa pared intestinal, ¿sí? Entonces vean la diferencia entre esta y esta, por ejemplo, las paredes. Entonces, bueno, todos esos detalles para ver un poquito más allá en tomografía. Aquí no nos vamos a complicar mucho, esto es solamente para mostrarles sí los datos radiológicos importantes que había marcado y los signos radiológicos específicos. Entonces, presencias de asas intestinales en forma de U o de C indica obstrucciones de asa intestinal cerrada. Las neumatosis intestinales, hay gas en la vena porta. Opacidades mesentéricas, captación deficiente del contraste y hacen pensar en estrangulamiento. Estos ya son temas específicos de la tomografía.
Y que obviamente incluso otros estudios como la ecografía abdominal también nos pueden ayudar porque ya nos indican que no hay peristalsis, no hay funcionalidad, de que hay un hilo y de que hay movimiento, no hay movimiento en ciertas asas intestinales y con eso nosotros llegamos al diagnóstico. En los laboratorios no son útiles para hacer un diagnóstico, como hemos visto, no hay un laboratorio específico que sea para delimitar la patología intestinal, pero sí nos pueden ayudar a ver si es que hay una causa específica metabólica que pueda estar comprometiendo al intestino si no encontramos una causa mecánica, ¿no? Por eso es que nosotros solicitamos biometría hemática completa, ¿sí? Los electrolitos, el sodio, el potasio, obviamente el cloro, hasta el magnesio, ¿sí? Y los leucocitos. Entonces, nosotros tenemos que pedir, obviamente, una biometría hemática completa, donde los leucos es parte de nuestro marcador fundamental. Ya sabemos que más de 12.000, sabemos que existen, obviamente, ya un dato de patología infecciosa y de un proceso inflamatorio a nivel sistémico y local a nivel abdominal. Miren que se dice que existen estos valores. Cuando existen obstrucciones intestinales simples, existen de 10.000 a 15.000 leucocitos. Cuando hay estrangulaciones, de 15.000 a 25.000. Y cuando hay perforaciones, en mucho de la literatura, se encuentran valores más de 25.000 glóbulos blancos. Esto no es un número cerrado, es obviamente un ejemplo como para decir sí, esa podría ser una posibilidad. Entonces, cuanto más elevados estén los leucocitos, mayor gravedad nos dará en el hilo intestinal, ya sea obstructivo, mecánico o no mecánico. ¿Sí? Entonces, hay que solicitar, obviamente, una química sanguínea un poco más fuerte que nos sirva para realizar un mejor proceso diagnóstico y un mejor abordaje en el paciente. Este es un algoritmo, por ejemplo, de hilo mecánico del intestino, ¿sí? Donde nosotros podemos valorar, obviamente, al paciente si hay adherencias, si no hay adherencias. ¿Sí? Si hay adherencias, hay que hacer tomografía con contraste intravenoso. Si no hay, también tomografía con contraste. A la vez que nosotros estamos diagnosticando un abdomen agudo peritonítico, sepsis y shock, hay que hacer reanimación de emergencia, reanimación con cristaloides. Y probablemente solicitar una cirugía de emergencias porque estamos viendo un abdomen agudo con reacción peritoneal. Si nosotros vemos eso, obviamente la tomografía que nos ayudará a ver si hay signos de estrangulación, ¿sí? Aquí vemos que hay signos de alto grado, bajo grado, según si es adherencial o no adherencial. ¿Y qué nos permite esto? Definir, obviamente, una laparotomía o una laparoscopía urgente. Entonces, por eso es que les decía que los cirujanos en esta época no entrarían, obviamente, a evaluar de manera quirúrgica a uno de estos pacientes después de una aproximación sin tener, obviamente, una tomografía por contraste. No solo por rango de seguridad, sino porque, ya les decía, nos sirve mucho para el diagnóstico etiológico y la gravedad en la que está, obviamente, ingresando un paciente y qué es lo que podría pasar. Y al diagnóstico etiológico va también el procedimiento quirúrgico que va a elegir el cirujano, porque no es fácil delimitar, y seguramente para un cirujano no es fácil decir, sí, yo voy a hacer tal cosa o no. ¿Qué tal si en la tomografía nos sale un tumor? ¿Qué tal si en la tomografía nos sale algo complicado a nivel de pelvis? Es un cáncer de cuello uterino avanzado y demás, y que no parecía un cáncer de cuello uterino, sino no sabíamos qué era. Entonces, todas esas variaciones nos permiten mucho con las tomografías definir el procedimiento, obviamente una laparotomía, laparoscopía, y obviamente nosotros tener la causa específica y ver si hay que hacer o no tratamiento. Hacia las adherencias, ¿sí? En el tratamiento quirúrgico, hacer adhesiolisis, como dice, según el tipo de cirugía. En muchos casos ahora en el extranjero se hace cirugías laparoscópicas y con la laparoscopía se resuelve mucho con adhesiolisis, evitando obviamente mayores complicaciones y que obviamente el abdomen tenga mucho más fenómenos a futuro de mayor generación de bridas y adherencias.
Y por otro lado, según los tratamientos que nosotros realicemos a nivel específico de las causas, ya sea conservador o manejo médico, ¿sí? O quirúrgico, estará la causa también en el paciente. ¿Listo? Entonces, eso para resumir y entender muy bien acerca del uso de la tomografía. Entonces, los tratamientos ya vemos que hay un manejo preoperatorio para que nosotros veamos cuán útil va a ser un proceso quirúrgico y alistar a un paciente que puede estar críticamente enfermo y evitar que esté mucho más complicado para un procedimiento quirúrgico y obviamente durante el procedimiento quirúrgico al medio, a la mitad o al final, obviamente el paciente fallezca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El paciente tenemos que dejarlo en NPO absoluto, ¿no? Ayuno absoluto. Vaciar el contenido gástrico, ¿sí? Sonda nasogástrica. Instalar venoclisis para la administración de líquidos. La toma de signos vitales, que debe ser una toma continua, dependiendo de la gravedad, cada hora, cada 2 horas o 4 horas. Laboratorios y gabinete, y obviamente hacer antibiótico terapia profiláctica, si hay datos de proceso infeccioso. Entonces nosotros tenemos que evaluar este tratamiento que para nosotros puede ser muy sencillo, ¿sí? Para el paciente obviamente delicado, porque desde la instalación de la sonda nasogástrica ya es una invasión para él y obviamente todo lo que hagamos con él va a ser invasivo, ¿no? Entonces hay que aprovechar para realizar todo en conjunto. Si canalizamos, tomar muestras rápido, exámenes de gabinete antes de tenerlo ya con unos 3 o 4 sueros ahí colgados, ¿sí? Hacerle la tomografía, radiografía, ver el transporte en el paciente, si estamos dentro de una institución con todos los servicios radiológicos, y si no, obviamente hay que valorar todo eso para acelerar estos procesos. Entonces, ven, el tratamiento puede parecer sencillo, pero a la vez requiere que nosotros seamos muy rápidos en el manejo. Obviamente en el manejo quirúrgico estarán las peritonitis, hernias, vólvulos y obstrucción de asa cerrada. Entonces, eso es netamente del manejo del especialista en el área quirúrgica, ¿no? Va a variar según las obstrucciones. Las adherencias se rompen, los tumores se extirpan, las hernias se reducen y reparan. Obviamente eso es ya de un manejo estrictamente quirúrgico, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, ahí a mano izquierda un intestino viable, un intestino que probablemente ha sufrido un poco, pero que puede ir a la mejoría, ¿sí? Que si después del proceso de desobstrucción que hemos hecho, ese intestino va a ir muy bien, va a recuperar, o por lo tanto vemos también un intestino no viable, miren, totalmente muerto el tejido. Y ese tejido ya necrótico no sirve, entonces hay que hacer una resección intestinal. Y esto a veces les muestran incluso a los familiares en el intraoperatorio. Mire, voy a tener que resecar más o menos unos 30 a 50 centímetros de intestino, porque ya no va este intestino. Entonces, los criterios de esta viabilidad va a depender del color, la peristalsis y la pulsación arterial marginal que va a dar obviamente este tejido. Esto, como les decía, netamente una visión quirúrgica en el paciente, pero nosotros hemos podido evitar esta complicación gracias al manejo inicial y al tiempo en que nos tardamos en realizar el proceso diagnóstico. Cuanto más tiempo nos tardemos en llegar a la cirugía, cuanto más tiempo nos tardemos en llegar a la tomografía, a la radiografía, a la instalación de una sonda nasogástrica, sí, es que nosotros dudamos en valorar al paciente. Y así a veces dudamos mucho desde el primer síntoma que nos marca el paciente. Pensamos que puede ser algo muy sencillo, como una colecistitis, pero nos encontramos a veces con problemas gastrointestinales mucho más agresivos. El pronóstico obviamente se relaciona con la causa de obstrucción. La mayoría se tratan por obstrucciones de bridas, no requieren más hospitalizaciones, ¿sí? La mortalidad si no hay estrangulamiento es menos del 5% y cuando hay estrangulamiento la mortalidad sube entre un 8 y 25%. Entonces, en general, el pronóstico puede ser bueno, especialmente en fases iniciales, cuando el paciente se diagnostica rápido y se trata rápido, y en especial se trata rápido la etiología. ¿Listo? Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna
consulta. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Yo creo que estamos en tiempo.